¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del trámite, hoy día desde MacIver 283, esquina Huérfanos. Aquí se ubica la oficina de familia de la Corporación de Asistencia Judicial. Queremos saber en qué consiste la impugnación de paternidad, un trámite que es poco conocido pero que es bien necesario cuando terminan las relaciones de pareja y existen ciertas dudas, por ejemplo, respecto a la paternidad de los hijos. Nos espera en el piso 7 Maximiliano Robles, él es abogado auxiliar de esta oficina. Acompáñanos. Maximiliano, vamos a comenzar este trámite preguntándote primero en qué consiste la impugnación de paternidad. Bueno, Stephanie, bienvenida a la Oficina de Familia Santiago. Mira, la impugnación de paternidad es una institución muy importante que dice relación respecto a aquellas personas que han hecho un reconocimiento de filiación y que buscan, a través de una acción en tribunales de familia, dejar sin efecto esa filiación, ya sea matrimonial o no matrimonial. ¿Existe una diferencia entre la acción de reclamación de filiación y la impugnación de paternidad? Efectivamente, respecto de la impugnación de paternidad, tal como te había comentado, ¿cierto? Refiere efectivamente a una persona que ya tiene predeterminada una afiliación, ¿ya? Y que a través efectivamente de esa acción trata de dejar sin efecto esa afiliación. En cambio, la reclamación de filiación dice relación efectivamente a una persona que carece de una afiliación y que a través de la acción busca en definitiva, ¿cierto?, que obtener una afiliación predeterminada, que le va a permitir en definitiva ejercer el derecho que le reconoce la misma acción. ¿Cómo es el proceso para iniciar este trámite aquí en la corporación? Bueno, dejar en claro, ¿cierto?, en primer lugar que toda persona tiene derecho a asesoría jurídica. Desde ese punto de vista, cualquier persona, ¿cierto?, que requiera una orientación y una posterior demanda de impugnación de paternidad puede dirigirse a cualquiera de las oficinas de la Corporación de Asistencia Judicial acorde a su domicilio. Desde ese punto de vista, ¿cierto?, a través de una evaluación en cuanto a la viabilidad de la acción, eso se traduce en definitiva, ¿cierto?, en una demanda que se presenta en tribunales de familia, todo con arancel gratuito, en orden a que gozan con privilegio de asistencia gratuita. Los plazos para impugnar la paternidad son bien específicos, pero a la vez también son diferentes dependiendo de quién lo solicita. ¿Por qué ocurre esto? En primer lugar, ¿cierto?, hay que distinguir en cuanto a qué tipo de impugnación de filiación nosotros estamos hablando. En primer lugar, si se trata de una impugnación de filiación matrimonial, ¿cierto?, son distintas las personas que pueden ejercer esta acción de impugnación, como por ejemplo el marido, en el cual se establece que efectivamente esta acción de impugnación la puede realizar dentro de los 180 días después del parto, o bien el plazo se puede alargar a un año, acreditando o probando que específicamente no se encontraba en el lugar donde residía o que se encontraba separado de la mujer. También puede ejercer esta acción, por ejemplo, el hijo, cuando ya es mayor de edad, dentro de un plazo de un año, cuando ya tiene puede ejercer plenamente su derecho cuando tiene la mayoría de edad, sin perjuicio también que cualquier persona en interés del mismo puede ejercer también esta acción, y también los herederos cuando se produce el fallecimiento respecto del marido o del hijo en su caso. Ahora, si se trata específicamente de una impugnación de filiación no matrimonial, esta acción también puede ser ejercida por el hijo cuando es mayor de edad, dentro del plazo de 2 años desde que toma conocimiento de este reconocimiento, plazo que se puede suspender cuando es menor de edad, ya cuando es incapaz, y que el plazo después puede enervarse por un año más desde que goza esta mayoría de edad. También esta acción puede ser ejercida por los herederos o también por una persona que tenga interés en dicha acción. Centrándonos en esto, ¿existe entonces una diferencia entre el hijo matrimonial y no matrimonial? Tal como se comentaba, acá nosotros tenemos que distinguir qué tipo de filiación es la que se ha determinado, si es matrimonial o no matrimonial. ¿Por qué? Porque naturalmente existen diferencias en cuanto a las acciones y también la forma en que efectúa esta acción. Naturalmente, ¿cierto?, en el caso de las filiaciones matrimoniales, como existen presunciones, ya que son las presunciones de paternidad, ¿cierto?, el hijo, por el solo hecho de nacer dentro del matrimonio, se estima que es del marido. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cierto?, los plazos son bastante más acotados y el escenario para ejercer esta acción también es bastante más acotado, ¿ya? Ahora, respecto obviamente de la filiación no matrimonial, este tipo de impugnaciones también, ¿cierto?, varían en cuanto a los plazos, ¿ya? Por ejemplo, tal como se comentó, ¿cierto?, el hijo puede ejercerlo también dentro de 2 años, ¿ya?, o bien dentro de 1 año cuando es también mayor de edad, sin perjuicio también que cuando tiene esta mayoría de edad, también puede perfectamente repudiar esta filiación a través de una escritura pública acreditando que
esta repudiación lo está haciendo dentro del año desde que tomó conocimiento de este reconocimiento. Maximiliano, ¿qué medios se utilizan hoy día para comprobar la paternidad? Bueno, antiguamente, ¿cierto?, se requerían medios fidedignos para acreditar esta paternidad. Las famosas cartas de amor, declaraciones con test, pueden haber confesiones, etc. Hoy en día, ¿cierto?, con el avance de la ciencia, también y con las reformas que hay en esta materia, la prueba que toma preeminencia en este tipo de juicios naturalmente son las pericias biológicas, que son efectivamente los famosos ADN, que se pueden efectuar en diferentes instituciones que se establecen como son laboratorios privados, o bien cuando se trata de tramitación de causas por corporación de asistencia judicial o cualquier persona que goce de privilegio y pobreza en el servicio médico legal de carácter gratuito. Imagino que estos plazos entonces dependen mucho del lugar donde uno pida la comprobación de paternidad, las muestras de ADN. ¿Cuáles son los plazos que se manejan, por ejemplo, desde el momento en que usted se recibe aquí la solicitud y llega y se tramitan en tribunales? Bueno, la tramitación de una causa de este tipo de acción ya varía en cuanto a la duración del mismo juicio. Lo bueno de este tipo de juicio es que se trata de una prueba precisa, que efectivamente el ADN, ¿cierto?, te va a comprobar casi a ciencia cierta si efectivamente la persona es o no el padre. Ahora, en cuanto a lo que es la tramitación de este juicio, ya tomando en consideración la toma de muestra en el servicio médico legal en el caso de una causa de corporación de asistencia judicial versus el resultado que va a ser recepcionado después de un juicio, puede demorar aproximadamente entre 4 a 6 meses. En caso de que se acoja la impugnación de paternidad, es decir, que se cancele de alguna forma la filiación de este hijo, ¿es necesario iniciar otro trámite para reconocerlo? O sea, naturalmente. Ahora, hay que primero acá distinguir efectivamente si la persona, cuando ya no tiene esta filiación acorde a esta impugnación de filiación que efectuó, ¿cierto?, conoce, por ejemplo, a su verdadero padre, y ese verdadero padre, por ejemplo, efectivamente va a hacer un reconocimiento. Esto puede ser sin necesidad de un juicio previo. Ahora, naturalmente, si por ejemplo tiene conocimiento de que efectivamente quién es el padre biológico, ya necesariamente tendría que ejercer una nueva acción, que en este caso sería una de reclamación de paternidad, para efecto de obtener este reconocimiento. Esto sin perjuicio de que en la práctica normalmente este tipo de acciones se tramitan simultáneamente, entendiendo que se ejerce una acción por una parte de impugnación de paternidad respecto de aquel padre que es legal, pero que no es el biológico, ¿cierto?, y la acción de reclamación de paternidad que efectivamente la ejerce este padre biológico que busca este reconocimiento por parte del menor en su caso. Entonces, la alteración de la filiación en este caso es bastante acotada en el sentido de que se inscribe esta sentencia y el menor pasa de una filiación a otra filiación ipso facto, por decirlo de una manera. ¿Cuánto cuesta el patrocinio de estas causas, de estos trámites en general? Bueno, todas las causas que son de corporación de asistencia judicial, ya respecto de una persona que es ingresada al sistema, ya cuenta con el privilegio de pobreza, es decir, todo este tipo de causas son absolutamente gratuitas. Naturalmente esto implica, ¿cierto?, todo lo que es la tramitación del juicio, incluido lo que son las pruebas biológicas en el servicio médico legal, ya lo cual obviamente facilita absolutamente este tipo de tramitación de causa y abarca a toda aquella persona que requiera asesoría gratuita de carácter jurídico, ¿cierto?, por parte del Estado como nosotros. Los usuarios que llegan acá a la Corporación de Asistencia Judicial, ¿qué es lo que deben traer? Mira, Estefanía, por lo menos en los casos que tú me estás comentando, ¿cierto?, basta naturalmente con una relación detallada y pormenorizada de los hechos, ¿cierto?, y también la certeza de la información que se está aportando. No hay que olvidar acá que al momento que uno deduce una demanda, ¿cierto?, por ejemplo en este caso de una impugnación de paternidad, acá se produce obviamente un movimiento de lo que es el aparato jurisdiccional, donde entran no solo demandas, entran jueces de por medio, entran instituciones como servicio médico legal a través de las pericias y naturalmente, ¿cierto?, si la persona no tiene plena certeza de que esa persona, por ejemplo, o no es el padre, ¿cierto?, o después va a hacer una reclamación de paternidad y esa persona efectivamente tampoco es el padre, obviamente puede pasar meses en un juicio que efectivamente va a resultar en un resultado negativo, ¿ya? Desde ese punto de vista solo basta un conocimiento certero de lo que requiere, ¿cierto?, que está dentro del plazo necesario, y documentos mínimos, que en este caso sería un certificado de matrimonio, o sea, un certificado de matrimonio o de partida de nacimiento en su caso, dependiendo de qué tipo de filiación se requiere impugnar. Maximiliano Robles, abogado auxiliar de la Oficina de Familia de la Corporación de Asistencia Judicial de Santiago, muchas gracias por recibirnos y aclarar todas nuestras dudas. Muchas gracias a ti, Estefanía, para lo que necesiten en esta oficina. Por mi parte me despido y los dejo invitados a que revisen este capítulo del trámite en nuestra plataforma web www.poderjudicialtv.cl. Hasta pronto.